3. Sean todos bienvenidos a esta nueva jornada académica y en nombre de las directivas del Jardín Botánico de Bogotá y la Subdirección Científica de la entidad, agradecemos su participación a esta convocatoria para la realización del Encuentro Académico de Orquídeas 2020. Este evento se hace en el marco del Mes de las Orquídeas del Jardín Botánico de Bogotá. Y para el desarrollo de la misma hemos invitado a 4 de los más prestigiosos orquidiólogos en Ecuador, México y Colombia. El día de hoy vamos a poder escuchar a la doctora Rebeca Menchaca, quien va a hacer la exposición sobre conservación ex situ de orquídeas. Posteriormente vamos a escuchar al doctor Eduardo Pérez, quien nos va a hablar de conservación ex situ e innovación en el cultivo de orquídeas. Posteriormente vamos a escuchar a la doctora Mariana Mites con la charla Impacto de la densidad floral en la Reserva de Geobotánica Pululochá Noroeste de Pichincha de Ecuador. Y por último vamos a escuchar al investigador del Jardín Botánico, Juan Camilo Ordóñez, quien nos va a hablar de conservación ex situ de orquídeas. Vamos a hablar entonces de nuestra primera ponente. Ella es la doctora Rebeca Alicia Menchaca García, quien es bióloga, tiene doctorado en Ecología Tropical, es coordinadora del Orquidiario de la Universidad de Veracruz en México, ha realizado proyectos sobre conservación y uso sustentable de orquídeas y de la vainilla, ha impartido consultorías y cursos internacionales para el cultivo de la vainilla en México, Perú, Colombia y Bolivia. En el 2014 recibió el Premio Mérito Ambiental en la categoría Académica de Investigación del Estado de Veracruz. Recibió un reconocimiento por su trayectoria destacada durante los últimos 30 años de investigación en el estudio de la vainilla. Fue nombrada profesora extraordinaria en la Universidad Peruana Cayetana Heredia en el 2019. Y el día de hoy la vamos a tener solamente por audio porque hemos tenido diferentes problemas técnicos para poderla tener hoy en vivo, en video, pero vamos a estar con ella en audio y la tenemos conectada desde este momento. Bienvenida, doctora Rebeca. En nombre del Jardín Botánico le damos la bienvenida para que pueda realizar su exposición sobre conservación de orquídeas del Orquidiario de la Universidad de Veracruz. Bienvenida, doctora Rebeca. Muchas gracias por la invitación. La verdad, pues ofrecemos disculpas por los detalles técnicos, pero sin embargo aquí estamos en vivo por audio. Espero me escuchen bien. Sí, señora. Bueno, vamos a empezar la exposición. Voy a hablar un poquito de las experiencias que tenemos de conservación ex situ de orquídeas en el orquidario de la Universidad Veracruzana en México. Bueno, como ustedes saben, estamos nosotros localizados en México, el país de México, y en preciso estamos en el Golfo de México, y en el centro del Golfo de México está el estado de Veracruz, específicamente Jalapa, donde tenemos señalado. Entonces, bueno, el orquidario es el orquidario de la Universidad Veracruzana en México, donde trabajo como coordinadora dentro de la universidad. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue, por favor. El orquidario de la Universidad Veracruzana. El orquidario está constituido de un laboratorio para la micropropagación. Por favor, la siguiente. También tenemos un vivero de orquídeas silvestres, una colección de orquídeas silvestres. Y también tenemos un invernadero cerrado con control de riego y temperatura sobre todo para el cultivo de la vainilla, que es el invernadero cerrado que está en la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Básicamente tenemos un sistema donde obtenemos plantas madre, porque el orquidario está registrado como unidad de manejo ambiental ante las autoridades de México. Entonces, nosotros somos depositarios de ejemplares que se comercializan en el mercado, desgraciadamente en el mercado ilegal. Entonces, cuando las plantas llegan, nos sirven de planta madre para su reproducción en micropropagación o laboratorio. Y tenemos 2 fuentes de salida. Una es apoyo a productores. Las plantas obtenidas en el laboratorio se pueden donar a
los pequeños productores para que las crezcan y las comercializan sustentablemente. Y también podemos hacer generación de investigación y vinculación, y en todo caso un porcentaje de las orquídeas ahí obtenidas se pueden regresar al campo, a áreas donde estén protegidas, o áreas donde su hábitat esté más o menos conservado. La que sigue, por favor. Bueno, según diferentes autores, tenemos en México 1.300 a 1.400, yo lo estoy cerrando a 1.500. No tenemos toda la biodiversidad de orquídeas como ustedes, más de 4.000, pero sin embargo, bueno, estamos en un país que tiene también variabilidad geográfica, y estamos también rodeados por 2 mares, y esto hace que tengamos una gran variación en biodiversidad y en orquídeas también. Tenemos 444 especies que son endémicas, o sea, que solamente su distribución está en México. Dentro de las orquídeas de México tenemos desgraciadamente 200 que están en alguna categoría de riesgo en un documento que emite el Gobierno de México que se llama la NOMECOL 059, y tenemos 4 categorías ahí: sujeta a protección especial, amenazada, en peligro de extinción y desgraciadamente extinta en el medio silvestre. Según alguna publicación, se considera que hay 24 especies de orquídeas que están completamente extintas en México. ¿Cuáles son las causas de esta extinción? Bueno, primeramente el mercado ilegal. Las orquídeas pues son comercializadas en los mercados de México por su atractivo y demás. No hay suficientes viveros que los estén reproduciendo legalmente, y también por el cambio de hábitat, que es, bueno, la conversión de los campos en carreteras o la estación de la marcha urbana. La que sigue, por favor. Y la que sigue. La fotografía de una expansión de la carretera aquí cerca, y bueno, todos los árboles que fueron derivados junto con las orquídeas de hábitos epífitos. La que sigue. Nosotros sabemos que cuando un área de orquídeas se llega a afectar a una población, pues es complicado su regeneración, porque necesitan de árboles para desarrollarse, necesitan de hongos específicos para poder germinar y insectos para ser polinizados. Entonces realmente no es fácil recuperar una población de orquídeas por todos estos organismos con los que cohabitan. Bueno, aquí vamos a ver algunas de las orquídeas mexicanas que tenemos en alguna categoría de riesgo. Esta es la Finetta Barkeri. La que sigue, Barkeria scandens. La que sigue, también son otras barkerias. La que sigue, la Elia, que vamos a hablar más adelante de ellas, la Elia budiana y la Elia especiosa. Tenemos también otras laelias. Muchas de las laelias han sido incluidas como plantas amenazadas ahora. La Elia spervis, la Elia anceps, de muchos usos tradicionales también. La que sigue, es una orquídea anaranjada muy bonita de bosque de pino. La que sigue, que es el llamado Manuelito, Prosteca vitellina, que también está sujeta a protección especial. Estas que son géneros realmente para nosotros muy impactantes por su olor a vainilla, chocolate y el tamaño de las flores, que son del género Stanhope. Tenemos aquí Stanhope tigrina y Stanhope oculata. Uno de los géneros que es mi favorito, porque son plantas pequeñas con flores grandes, es el que sigue, y son orquídeas del género Rincostele. Desgraciadamente 10 especies del género Rincostele están amenazadas también. La que sigue, y de las orquídeas más impactantes yo creo que tenemos en México, son estas Roseaubrosum grande y Phragmiterium excitaminodium, que son orquídeas muy impactantes pero muy amenazadas también. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para su conservación? Bueno, si bien es cierto la charla es de conservación ex situ, vamos a repasar un poquitito rápido cuáles son aquellas alternativas. Tenemos conservación in situ y conservación ex situ como estrategias de conservación. La conservación in situ se tiene que hacer identificando aquellas especies de orquídeas que no se pueden mover de su hábitat. En este caso tenemos 2 ejemplos. La conservación de especies en su ambiente original es la estrategia más adecuada, pero depende de modificaciones que hace el ambiente. Entonces tenemos que identificar pero aquellas especies que no podemos propagar en viveros, por ejemplo estas especies que siguen. Cypripedium irapeanum, la que sigue, es una especie que no se ha podido mover de su medio natural, porque una vez que se mueve, la que sigue, por favor, no se puede cultivar. Ha habido muchos intentos por su cultivo, sin embargo, ninguno se ha podido lograr. Entonces, esta es una especie de la que está propuesta para una conservación in situ.
Lo que se puede hacer nada más es pues observarla, llevar como ecoturismo para poderla ver en la floración, pero no es conveniente moverla. La que sigue, por favor. Otro ejemplo que tenemos es una de las vainillas membranáceas, por ejemplo la vainilla inodora, que cuando la hemos tratado de mover a vivero, incluso para su conservación como bancos de germoplasma, no se puede mover, se muere, está muy asociada a sus hongos, a sus árboles y a su ambiente. Y bueno, nosotros tenemos que las conservaciones in situ serían las áreas naturales protegidas, pero son claramente insuficientes para preservar toda la enorme biodiversidad que se tiene en México. Son insuficientes las áreas naturales. ¿La que sigue? Bueno, por otro lado tenemos la conservación ex situ, que quiere decir fuera de su ambiente natural. Sabemos que no es la más adecuada, pero es la conservación de especies fuera de su medio y una estrategia importante de colaboración. Entonces se debe de hacer de manera coordinada y sabemos que con este tipo de conservación podemos reducir la presión de extracción de las especies de la naturaleza. Bueno, sí les quiero decir que esa estrategia de conservación ex situ no es nueva en México. Desde la época prehispánica existían jardines botánicos de los grandes jerarcas aztecas, de los cuales todavía hay reditos que se pueden observar. Y se sabe, porque luego se expresó en algunos escritos, en los códices, el gran uso que se tenía de las orquídeas como plantas ornamentales, plantas medicinales, incluso la vainilla como saborizante del chocolate, de la bebida azteca. Entonces se tenían ya planes de conservación ex situ, porque todas estaban alrededor de México central y eran llevadas de muchas partes de México, sobre todo del sudeste y del Golfo, a su conservación y para su admiración y su belleza. Este es un grabado que se tiene de Francisco Hernández de 1577 y claro, él aprecia las cosas como desde su punto de vista, pero nosotros podemos observar en la parte central una planta que está simbolizando una estanjopia y por ahí tenemos en la parte derecha hay algo así como un manatí y hay una laelia y están pues también representadas otras plantas, incluso algo que podría parecernos vainilla que está trepando a un árbol. Todas estas especies de orquídeas estaban aquí y este es un grabado hecho por la apreciación de este señor de cómo pues en un lugar tan pequeño se tenía toda esta diversidad de plantas en conservación y para recreación de los grandes jerarcas. Bueno, la que sigue, también tenemos en México jardines botánicos. Este es el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, que está aquí en el estado de Veracruz, y también es una forma de conservación y de admiración de la belleza de estas plantas. También tenemos viveros, que es la que sigue, en conservación y propagación de algunas orquídeas también, en la que sigue. Y también tenemos otra forma de conservación ex situ, que son los bancos de germoplasma. Este es el banco de germoplasma in vitro del orquidario, donde conservamos una colección de orquídeas amenazadas y particularmente un banco de germoplasma de las vainillas de México. ¿Y la que sigue? Hay otro término que se ha manejado por algunos autores que es conservación circa situ. ¿Esto qué quiere decir? Pues cerca del sitio donde es su distribución natural. Entonces, así tenemos, por ejemplo, en México, que hay una orquídea que está considerada extinta, que es la Helea gouldiana, pero no la veríamos si no hubiera sido por la mano del hombre que intervino para su conservación. O sea, las personas que viven en esta zona del estado de Hidalgo acercaron esta orquídea y la tienen en sus pastos. Ahora se sabe que en el medio natural ya no existe, pero la tenemos gracias a estas personas que la conservan. Y también el mismo ejemplo es para otra, la Helea ances, una especie de Ausonic chilatensis, que también está en peligro de extinción. La primera se considera incluso extinta en el medio natural. Entonces nosotros tenemos que reconocer la importancia de la participación de las personas para la conservación de las especies. Esta es una sección de un artículo de Vicencio Bertolini, donde vemos a la Helea gouldiana y la Helea autumnalis en patios de las personas, en jardines, ¿no?, posteriores, donde las han conservado. Estas fotografías no son del medio natural, sin embargo, están conservadas gracias a la intervención de las personas. Pues entonces, reconociendo la intervención de las personas y la necesidad de que ellos puedan aprovechar sustentablemente las orquídeas, nosotros hemos planeado, bueno, tener asesorías para las personas del campo, incluso algunos que han sido vendedores en mercados, y luego se van incorporando en hacer su vivero y su propia propagación.
Esto el gobierno de México les da una certificación como unidad de manejo ambiental y ahora ellos pueden comercializar las orquídeas porque certifican que las están reproduciendo en sus viveros. Ese es el siguiente ejemplo, la siguiente fotografía. Aquí tenemos a don José Guadalupe, la que sigue, y que está propagando, sobre todo estancopias. Él es un propagador también de ricosteles y ahora ya puede comercializarlo. También tenemos, bueno, el sistema mixto que les llamo yo. ¿Por qué el sistema mixto? La que sigue es una orquídea que nos llamó la atención para su propagación, es Trichocentrum straminium, y pudimos lograr un pequeño financiamiento a partir de China. ¿Y qué hicimos con esta orquídea? Bueno, colectamos semilla del medio natural, entonces hay una parte ex situ, porque hacemos propagación in vitro, y después hacemos un estudio, la que sigue, en sus forofitos, en sus árboles de distribución, que son los encinos, son los pocos encinos que quedan en esa zona, la que sigue, y este es el póster que vamos a presentar, hoy vamos a presentar en este congreso en China, y habla sobre la propagación y la introducción de Trichocentrum straminium. Se hace un estudio, a la par que se hace la micropropagación, se hace un estudio de cómo se distribuye ecológicamente ella, en qué zona del árbol, a qué altura y con qué exposición, para que nosotros tengamos datos para su reintroducción. Entonces, una vez que ya tenemos esta información, podemos reintroducirla otra vez in situ. Por eso le llamo sistema mixto, porque las semillas fueron llevadas a un laboratorio para su propagación, ex situ, esa parte, y después se pueden reincorporar al medio otra vez in situ. La que sigue. Entonces, varias de las actividades que hemos estado desarrollando son propagación de especies in vitro, asesorías para la creación de estos viveros que acá le llamamos UMA, Unidad para la Conservación de la Vida Silvestre, colaboración con la Policía Ambiental, porque si bien es cierto, a nosotros nos llegan esos decomisos, nosotros también somos una UMA, entonces nos llegan esos decomisos, y hemos estado haciendo capacitación, investigación, docencia, y bueno, hemos sido llamados también para algunas consultorías internacionales, sobre todo para el inicio de cultivos de vainilla. ¿La que sigue? Nosotros tenemos algunos ejemplos de chicos que han estado en estancias y cada uno de ellos ha propagado en particular alguna especie, sobre todo especies de orquídeas que están amenazadas. ¿La que sigue? Pues esto nos ha dotado de una gran cantidad de orquídeas, una colección de trabajo por micropropagación que esperemos que tenga estas dos vías de salida. Una, el regalo a productores para que ellas los crezcan en vivero y las puedan comercializar, y otra con los ensayos de reintroducción al campo. ¿La que sigue? Y aquí van algunos ejemplos de las orquídeas que hemos podido propagar y que ya tenemos el protocolo de propagación in vitro. Esta, por ejemplo, es una laelia, la que sigue es una quisis, la que sigue. Y bueno, tenemos después una estancopia oculata, que son las especies que más se buscan en el comercio en México. ¿La que sigue, por favor? Esta es una estancopia. ¿La que sigue? Y bueno, tenemos a chicos que han participado durante muchísimos años con nosotros. David Moreno tiene 15 años participando conmigo y él está encargado ahorita en este momento de la colección de las vainillas. ¿La que sigue? Conservación y aprovechamiento sustentable. Bueno, esta es otra vía de conservación. O sea, no debemos de ser las especies intocables en el campo, porque esto no va a suceder. Las personas necesitan un incentivo económico más en esta época. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Proponer que un estudiante trabaje con una especie y con un productor. Entonces, nosotros tenemos aquí que este productor nos dotó de semillas de esa especie que quería propagar, involucramos a un estudiante para que se haga un círculo en donde el estudiante propague las semillas de este productor, y entonces nosotros estamos pensando que estas plántulas en un futuro sean entregadas a estos productores. La que sigue, dentro de los sistemas de capacitación hemos generado algunos manuales, que algunos de ellos están libres en el internet, de propagación y de conservación de orquídeas. La que sigue, tenemos algunos ejemplos donde nuestros mismos estudiantes han hecho su vivero productivo. Entonces tenemos aquí a la maestra Berenice, que ella además ya dio de alta su vivero y está propagando sobre todo estas especies del género Laelia, que la está propagando, y bueno, hasta su niña aquí que también lleva por nombre Laelia. Y otra de nuestros objetivos de propagación y conservación, pues es la vainilla. Dentro de las orquídeas también se considera amenazada en México la vainilla, porque ha sido muy depredada del campo y su variabilidad genética está realmente amenazada. La que sigue, pues en este momento tenemos un proyecto con mujeres, la que sí, que está apoyado por la empresa Yves Rocher de cosméticos, y en donde estamos apoyando a familias, pero particularmente a mujeres,
para tener un cultivo de vainilla en zonas altas. Debido al cambio climático, las zonas bajas están siendo afectadas y ahora tenemos que dar capacitación en zonas altas para que se extienda el cultivo de vainilla en zonas donde antes no se sembraba y sobre todo en árboles sombra del café, intercaladas sobre el café. Y tenemos aquí algunos ejemplos de familias que han sido exitosas en su cultivo de su vainilla, su cosecha y el proceso de secado también. La que sigue. Y como les decía, hemos tenido la oportunidad de dar capacitación, donde más he estado es en Colombia. Entonces aquí estamos en el Valle de Solano, dando capacitación para hacer productos locales, productos que las mismas personas puedan hacer desde su vainilla cosechada. Tenemos repelentes, perfumes, cremas y bueno, también pescado con biche que hicimos ahí muy rico, con recetas tradicionales, incluyendo la vainilla también. La que sí. Tenemos también otros ejemplos de otros lugares donde hemos estado con la doctora Nicola y la doctora Teresa, conociendo toda la variedad de vainillas que tienen ustedes, que es sorprendente, y todo el potencial de uso, como en Buenaventura, en el Chocó, y la que sigue también en el Valle de Cauca, que también tuvimos la oportunidad de dar capacitación, enseñar a polinizar y compartir aquí con la doctora Nicola y el doctor Paul Beyman. ¿La que sigue? Bueno, uno de los proyectos que tenemos ahora es algo que los quiero invitar también, que es la celebración del Día de la Vainilla. Nosotros creemos que es importante que haya un día en que se recuerde la vainilla natural, en que se pueda decir que tenemos que apoyar a los productores, porque la mayoría de la vainilla que consumimos es en realidad sintética. Pero hay pequeños productores de un cultivo que casi se está extinguiendo, a los que tenemos que apoyar. Entonces, bueno, ahorita tenemos una serie de eventos que les vamos a compartir después, yo creo que por medio del Jardín Botánico, si nos hacen favor, en donde ya vamos a empezar una serie de charlas que se van a hacer mes con mes para culminar el 16 de diciembre, donde queremos que sea un día de la vainilla. Habíamos pensado en un día nacional, pero ahora muchos países están incluyendo para que esto sea el día de la vainilla y que tenga alcances internacionales. Entonces, ¿por qué el 16 de diciembre? Porque hay una ceremonia indígena en una ciudad de Veracruz, en Papantla, donde se tiene el registro de uso más antiguo, y la etnia totonaca agradece la cosecha al dios Quimiqueolo, o dios del campo, dios del monte, y queremos, bueno, que este día sea conservado para poder dar un motivo para acercamiento entre investigadores, productores y público en general para que reconozca el uso de la vainilla, y no solamente en México, a nivel mundial. Y todos los usos alternativos que puede tener, que no solamente son el comestible y aromatizante, sino también medicinal. La que sigue, por favor. Como siempre, agradezco a todo el equipo del Orquidario que se integran, algunos se van, otros regresan, y bueno, que están siempre conmigo apoyándome en todas las investigaciones. La que sí. Y bueno, solamente agradecerles el haberme escuchado, y bueno, ahí está mi contacto para cualquier información, cualquier intercambio que podamos tener, y les agradezco muchísimo de nuevo otra vez la invitación. Doctora Rebeca, agradecemos su presentación, el majestuoso mundo de las orquídeas, con las fotografías que usted nos acaba de mostrar, se puede ver en todo su esplendor. Damos las gracias y esperamos entonces que se pueda volver a unir con nosotros en la parte del panel de expertos que vamos a tener, y en donde vamos a poder resolver preguntas a todos los asistentes al evento. Entonces, muchas gracias, doctora Rebeca. Vamos a aprovechar entonces la oportunidad para llamar y decirle al doctor Eduardo que por favor nos comparta en su escritorio la presentación para poderle dar la bienvenida. Doctora Rebeca, entonces ahorita continuamos en la parte del panel de expertos. Muchas gracias. También quiero recordarles a todos los participantes que para poderse contactar o participar en esta actividad, lo que debemos hacer es en la caja de preguntas colocarnos las diferentes inquietudes que tienen, por ejemplo, de la presentación que hizo la doctora Rebeca sobre todas el manejo ex situ e in situ sobre las orquídeas del orquidiario de la Universidad Veracruzana. A continuación vamos a escuchar al doctor Eduardo Alberto Pérez, quien es profesor titular, hace parte del Grupo de Conservación y Ecología Vegetal del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Nacional Autónoma de México, más conocida como UNAM. Hace parte del Sistema Nacional de Investigación en categoría de investigador nacional y es el director del orquidiario Miguel Ángel Soto Arenas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenido, doctor Eduardo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es todo un honor que me hayan invitado del Jardín Botánico de Bogotá. Veo que están festejando sus 65 años. Muchas felicidades. Digo, nosotros apenas llevamos 4 y es un poco de la idea de lo que le queremos mencionar o comentar en esta presentación. Entonces, pues, si quieren, comenzamos para ir con los tiempos. Bueno, un amigo colombiano de Cali, Colombia, comentó un día que los científicos deberían de ser más cultivadores de orquídeas y los cultivadores deberían de ser un poco más científicos. Y pues cada quien tendrá su visión del asunto, ¿no? La verdad es que esto me lo comentó en el 2015 y desde entonces, como decimos en México, está chingui jode con lo mismo, pero bueno, como luego me dicen que no puedo poner eso en las presentaciones, vamos a poner que es muy persistente en ese tema. Y el asunto acá es que, bueno, creo que las orquídeas nos permiten, además de apreciar su belleza, pues nos permiten también acercarnos al mundo de la biología, al mundo de la conservación, al mundo de la ciencia hasta cierto punto. Entonces creo que en ese sentido sí vale mucho la pena hacer o que nosotros como científicos nos esforcemos un poco más en llevar conocimiento a los cultivadores. Pues podemos hablar cosas de evolución, de taxonomía, de varios aspectos de la ciencia que pues las orquídeas son un buen pretexto para eso, ¿no? Y en el asunto de que si los científicos deberíamos ser más cultivadores, pues también tiene una parte de verdad, porque cuando uno cultiva las plantas, las pone en el mismo ambiente, pues las plantas se desarrollan de una manera y eso nos permite ver si de verdad son morfotipos o son especies distintas, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo soy de formación ecólogo vegetal particularmente, y por azares del destino, pues ahora me tocó estar aquí en el orquidiario. Y un poco la idea de esta plática es pues mostrarle un poco cómo este ecólogo se dedicó a la formación de este orquidiario, ¿va? Bueno, básicamente es el contenido de la charla. Espero no ser tardarme mucho. Y este orquidiario nació porque, como les mencionaba, bueno, estamos en vivo y pasó un helicóptero acá arriba y ya se bloqueó un poco el sonido, pero también aprovecho para comentarles que estoy en la casa de sombra y esto está abierto al exterior y está nublado, entonces espero que no llueva y en caso de que llueva, pues voy a tener que salir corriendo, me llevo la compu y seguimos adentro, ¿sí? Bueno, resulta que yo trabajé por mucho tiempo en una región del istmo de Tehuantepec, donde crece una especie de orquídea que se llama Barkeria whartoniana. Esta especie es microendémica y hay muy poquitos ejemplares, y de tal forma que yo llevé una cápsula al Jardín Botánico de la UNAM para ver si podían propagarla y lo hicieron exitosamente, pero al final me dieron unas 80 plantas y con esas fue que pudimos hacer este experimento. Este trabajo ya está publicado en esta revista que se llama Journal of Nature Conservation. En el 2018 se publicó y no voy a entrar mucho en los detalles por cuestiones de tiempo. Y primero lo que hicimos fue censar todas las plantas que pudimos encontrar. Este fue el trabajo de tesis de Ali Segovia. Y queríamos ver cuántos individuos había y dónde estaban, en qué árbol, en qué hospederos existían, para ver si había algún tipo de preferencia por el hospedero.
Y vimos acá que había la mayoría de los individuos estaban, ¿no?, en Comocladia engleriana, después en Ebusbamia scoparia, y que es una cactácea columnar, y después en Plumeria rubra. Y nosotros, en función de eso, vimos que en la parte de aquí abajo podemos ver que un poco la abundancia de Ebusbamia y Plumeria explica la presencia de Barkeria, pero Comocladia engleriana no es el árbol más abundante y sin embargo es el que más tiene, ¿no? Entonces nosotros hipotetizamos que a la hora de llevar las plantas al campo y reintroducirlas, iban a sobrevivir más en Comocladia engleriana. Y la razón por la que pensábamos que iban a sobrevivir más en Comocladia es que Comocladia tiene esta corteza rugosa, mientras que Plumeria rubra tiene esta corteza lisa, ¿sí? Y pues para eso metimos las plantitas que habíamos obtenido y cultivado por un año en el invernadero, las llevamos al campo, las amarramos tratando de que estuvieran más o menos cerca, ¿no? Por ejemplo, en este caso acá hay una en Comocladia y otra en Plumeria. Las ramas buscamos que fueran más o menos del mismo tamaño y de tal manera que así podíamos ver cuál de los dos les gustaba, y en el fin último que queríamos era poder reintroducir plantas en el campo. Lamentablemente, un primer problema es que solo pudimos reintroducir 76 plantas, 33 en Comocladia y 33 en Plumeria, y en los primeros meses se nos murieron prácticamente, bueno, un gran porcentaje, ¿no? Del 80% se murió, bueno, poco menos del 80% se murió en los primeros meses, porque este es un sitio muy estacional, es una selva baja caducifolia, le llamamos acá, y ese fue un año relativamente seco, ¿sí? Pero lo que vimos es que ya una vez que se establecían, la probabilidad de supervivencia al año siguiente incluso, era más o menos se mantenía. Si los ven en estas líneas, ¿no? Una vez que se podían establecer, se podían sobrevivir por más tiempo, ¿no? Tenemos un censo hasta septiembre, octubre del 2016 y vemos que muchas ya están presentes, ¿va? Y algo interesante es que no hubo grandes diferencias no hubo diferencias estadísticas entre las dos especies de forófitos. Sobrevivieron igual tanto en Plumeria como en Comocladia. Y sin embargo, una variable que resultó muy significativa fue el largo del tallo. Eso quiere decir que las plantas más grandes son las que tienen mayor probabilidad de supervivencia. Entonces, nosotros en el artículo hicimos varias recomendaciones, pero sobre todo las dos primeras, que están en verde, son las que nos llamaron más la atención, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a reintroducir plantas de mayor tamaño y cómo las vamos a endurecer? Entonces, si nosotros nos queremos dedicar en la medida de lo posible a hacer estos ejercicios de reintroducción y de propagación de plantas, sobre todo en peligro de extinción, pues teníamos que generar las condiciones para hacerlo, ¿sí? Entonces, pues por eso decidimos construir un orquidiario. Para ello, pedimos un financiamiento a la SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura. Les ofrecimos el proyecto básicamente enfocado en el género Barkeria, porque tiene un potencial hortícola y además la mayoría de las especies del género son endémicas de México y podrían tener un proceso de hibridación también que nos permitiría generar nuevas variedades también para el cultivo. Y esto empezó en el 2016, que conseguimos el financiamiento, pero pues como se imaginarán que aquí en la Ciudad de México el terreno vale oro, pues lo máximo que conseguimos fue un pedazo de azotea y ahí se empezó a construir el invernadero. En el 13 de octubre hubo un evento de orquídeas en la Ciudad de México y aprovechamos ese día para hacer la inauguración. Nos acompañaron ese día el doctor Dressler y el ingeniero químico Eric Haxater, y vino la hermana de Miguel Ángel Soto, Miriam, y este herbario está dedicado a Miguel Ángel Soto, que fue un gran orquidiólogo mexicano, lamentablemente falleció. Y bueno, aquí vemos cómo ha sido el progreso del orquidiario, ¿va?
La mayoría de las plantas con las que se inició eran o son de mi colección particular, pero con el tiempo hemos ido incrementando esta colección, nos han ido apoyando muchos amigos y personas que saben que cultivamos más o menos bien las plantas y nos donan ejemplares, y poco a poco hemos ido incrementando la colección, y más recientemente con la propagación de plantas a partir de semillas. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es una vista del orquidiario, más o menos cómo está en la actualidad. Esto es un invernadero que tenemos, y también contamos con una casa de sombra, que es justamente de donde estoy transmitiendo. Y bueno, así está más o menos actualmente. Esto es en mayo del año pasado. Y en el año 2017 comenzamos con el cultivo in vitro. Sin embargo, pero pues no teníamos presupuesto ni frascos. Y parte de lo que yo les quiero comentar es que se puede hacer mucho con poco presupuesto, ¿no? Muchas veces solo pensamos que las cosas se hacen con dinero, pero también se pueden hacer mucho con voluntad. Y pues aquí, como les decía, no teníamos dinero, entonces conseguimos frascos de estos de medicina, de desecho, los lavamos, los esterilizamos con el medio de cultivo, servíamos una técnica ahí para poderlo hacer, y los estudiantes se pusieron a sembrar plantitas de las que estuvieron propagando aquí mismo, sembraron los frascos, y cambiábamos un frasco in vitro por frascos de cristal. Y al principio aceptábamos de todo, y nos empezamos a llenar de frascos, y al final ya después nos pusimos más exigentes y solo aceptábamos los frascos que de verdad estábamos utilizando. Y actualmente, la verdad, ya tenemos muchísimos frascos. Bueno, ya teniendo frascos, pues ya teníamos el proceso para poder empezar con nuestros proyectos de investigación, ¿sí? Y como les decía, volvemos a la planta original de esta historia, que era la Barkeria whartoniana. Esta es una especie microendémica, les decía, del istmo de Tehuantepec. Prácticamente podríamos decir que está en peligro de extinción porque solo se encuentran alrededor de 250 ejemplares en el campo. Y afortunadamente la hemos propagado con éxito. Algunas plantas ya nos empiezan a florecer. Es una planta vigorosa que crece rápido. Pero de todos modos quisimos experimentar con nuevas técnicas, no nada más propagarla por propagar, sino aprovechar esta especie y algunas otras para probar nuevas técnicas de cultivo, particularmente con el uso de tepojal. Si se fijan, aquí vemos estos frascos, están cultivados en agar con carbón activado, y estos otros están cultivados en estas piedritas que se llama tepojal. ¿Por qué queremos sustituir el agar bacteriológico? Bueno, primero porque es uno de los insumos más caros que se tienen para el cultivo in vitro. Para muchos que intentan propagar orquídeas, pues es difícil conseguirlo, ¿no? Es un reactivo que no se puede conseguir tan fácilmente. Son pocos los sitios especializados que lo venden. Y además se extrae de algas marinas, ¿no? Entonces muchas veces, aunque ya hay algunas algas que las cultivan ex professo, hay otras que se extraen del campo y del mar, pues, y esto pues genera cierto daño ambiental y no queremos eso. Entonces, nuestro proyecto fue básicamente, bueno, uno de ellos es el poder cultivar plantas en esta roca volcánica que se llama tepojal. Es una roca vítrea, se dice, ¿no? Una roca volcánica extrusiva. Es muy porosa, muy parecida a la piedra pómez, y es básicamente inerte, ¿no? Y pudimos germinar plantas, bueno, Paola pudo germinar plantas desde semilla,
en esta roca que se usa como sustrato, y el medio de cultivo normal, digamos, es en líquido, se aplica sin necesidad de ponerle este agar, que es como una gelatina, pues, ¿no? Y pues la verdad es que nos ha estado funcionando bien, tanto para germinar plantas como para hacer los subcultivos para plantas que se han cultivado previamente en agar incluso. Y últimamente a lo que nos hemos dedicado en la parte sobre todo de cultivo ex situ es en el uso de materiales alternativos. Es muy común que en orquídeas se ocupen a algunos materiales de origen orgánico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el malquique que le llamamos nosotros, o pesmo le llaman en Quetzalan, xaxim en Brasil, chipe en Guatemala, que son la raíz de los helechos arborescentes. Pero pues es como un crimen tumbar, talar esas plantas majestuosas para sembrar orquídeas cuando se pueden usar métodos mucho más económicos. Esto pues cabe señalar que lo hicimos antes de que viniera la pandemia. Quizá no tenía tanto miedo de sacar algo de la basura, pero pues ahora a lo mejor hay que hacerlo con guantes o buscar alguna otra alternativa para evitar contagios fuertes, ¿no? Entonces, bueno, les comento que hay una especie que se llama Cyrtopodium macrobulbon. Esta es una especie de amplia distribución en México, pero está extinto aquí en la Ciudad de México. Antes crecía aquí al lado, en el Pedregal de San Ángel, pero hace como 30 años desapareció la última planta que estaba ahí. Y curiosamente, en el año 2007, cuando empezábamos a mudarnos para acá, al invernadero, resultó que en la banqueta del orquidiario apareció una planta. Entonces pudimos conseguir semillas desde Oaxaca y una estudiante que se llama Silvana Camacho está propagándolas en Tepojal y estamos haciendo una comparación entre el crecimiento en agar con el crecimiento en Tepojal, pero usando estos botes de propileno, ¿no? Que son donde venden las aguas y las frutas. Y esto tiene una gran ventaja porque estas plantas, cuando se cultivan en Tepojal, a la hora de sacarlas, no se les quiebran tanto las raíces y tienen una mayor supervivencia. Y además, estos mismos envases se pueden perforar con un cautín y sirven directamente como maceta, ¿sí? Entonces, esos mismos envases, ya sea los que se reciclan, se pueden usar como macetas, o incluso estos donde se cultivaron in vitro, ahí mismo se perforan, se limpian, se les echa agua para que drenen bien y ya sirven de maceta. Y eso nos ahorra todo el proceso del cultivo ex situ y las plantas están teniendo una mayor supervivencia y crecimiento. Dentro de los otros materiales que estamos utilizando son el uso de envases de PET, ¿no? Particularmente de esta refresco, porque tienen esta cinturita que nos permite empotrar la parte de arriba con la de abajo del envase. Y la verdad es que nos ha permitido hacer estos microinvernaderos bastante bien, han sido exitosos, nos ha permitido incluso hacer publicaciones de difusión. Y al principio usábamos Sphagnum, luego empezamos a usar más corteza y tepojal, y ahora prácticamente estamos usando puro tepojal, pura roca, y nos está funcionando bastante bien. La supervivencia ha sido muy buena. Y pues también para evitar el uso de troncos, estamos usando tubos de PVC, los perforamos, los tapamos, los sellamos en la parte de abajo con pegamento y los rellenamos con esta misma roca y podemos sembrarle plantas encima, y la verdad es que eso nos ha permitido que crezcan muy bien. Nos permite también ponernos un poquito creativos y hacer figuritas, y estos son los primeros diseños que hacíamos, ¿no? Experimentales. Pues ya tiene mucho tiempo, está recubierto con un texturizante
La verdad es que ya no hemos hecho ese texturizante, ¿no? Esto pues, está desde el 2012 y sigue aquí al lado, está perfectamente en buenas condiciones. Y pues, como les decía, ahora ya incluso los estamos pintando para que se vean un poquito más naturales, porque nos criticaron un poco eso, que se veían un poco feos. Y pues nos ha permitido seguir propagando las plantas, ¿no? En este caso son barquerias bartonianas que se fueron cultivadas en estos botes con PVC y ahora ya plantadas en este cactus de tubo de PVC pintado con spray. Y bueno, algo que también que estamos haciendo es un banco de semillas, más o menos de acuerdo con el protocolo UOSU. Se deshidratan y después se congelan, y nuestra idea es poder repartir semillas de las plantas que tenemos aquí. Hacemos las polinizamos, sobre todo las especies que creemos que tienen algún valor biológico, y estaremos pronto en condiciones de poderlas donar a diferentes instituciones. Por lo pronto, bueno, ya van algunas a las que hemos donado, Chapingo, en Coatzacoalcos, en fin, tenemos varios sitios y esperemos hacerlo más frecuentemente. Y aunado a todos los proyectos de cultivo, pues también tenemos cuestiones de taxonomía, ¿no? Les decimos que, bueno, esta es la parte que es importante, ¿no? Tener estas plantas cultivadas acá, pues nos permite hacer estudios. En este caso, SECOWAT está trabajando con la filogenia del género Barkeria a partir de caracteres moleculares, y pues también seguimos con nuestro compromiso original con el cual conseguimos financiamiento, de poder tener bien caracterizadas las especies y posteriormente tratar de hacer híbridos con estas plantas. Y también tuvimos otro experimento de poner a crecer plantas de la Elea autumnalis a diferentes temperaturas para ver cuál podría ser el efecto del cambio climático sobre el crecimiento y la supervivencia de esta especie, que es nativa de México, es endémica, y pues ya un poco amenazada también por la sobrecolecta. Y pues nuestro pequeño orquidiario, con todo y todo, ha servido pues como un centro de capacitación. Tenemos también días de eventos de puertas abiertas donde nos pueden visitar, porque normalmente está cerrado al público porque no tenemos personal, no por otra cosa. Y también hemos tenido diversos estudiantes de diversas partes de la República que vienen a hacer estancias de investigación y aprender de nuestras técnicas de cultivo acá. Y pues este es nuestro grupo de trabajo, ahorita un poco dispersos por el asunto de la pandemia, pero esperemos que pronto nos podamos volver a reunir y seguir trabajando. Y pues les agradezco mucho por su atención y por la invitación de nuevo. Y pues por ahí tenemos unas páginas del Facebook donde nos pueden seguir, y pues un canal de YouTube donde a veces también subimos algunos videos con algunas de nuestras técnicas de cultivo, y también hacemos presentaciones de algunas de las plantas que cultivamos aquí. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Felicitaciones por ese trabajo y también por esa locación de la cual usted muy gustosamente nos ha dado esta presentación sobre el trabajo del orquidiario de la UNAM. Muchas gracias. Ya vamos a tener entonces tiempo de interactuar con el público sobre las diferentes preguntas que tiene de lo que ahorita nos acaba de presentar. Gracias, doctor Eduardo. A ustedes por la presentación, por la invitación, perdón. Continuamos con nuestra próxima ponente, quien es la doctora Mariana Mites, a quien invitamos a que pueda compartir la presentación. De todos modos, doctora Mariana, si tiene algún problema o inconveniente con compartir la presentación, nos comenta. Voy a ir aprovechando mientras la doctora hace los procesos de compartir la presentación, aprovechar también
y comentarles que este evento va a tener unas memorias. La idea entonces es que ustedes se inscriban en el formulario que se les participó y se les compartió al principio de la actividad. Y también vamos a poder tener diferentes procesos también en el canal de YouTube. Se va a volver a pasar el evento que estamos realizando en este momento en vivo. Aprovecho entonces para saludar a las diferentes personas que están participando en el encuentro. Tenemos saludos desde Ecuador, desde Guatemala, desde la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas, diferentes universidades y diferentes estudiantes que hoy nos están saludando en el marco de este encuentro académico. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentar a la doctora Mariana Mites. La doctora Mariana Mites, ella es química, es bióloga, también es licenciada en Ciencias de la Educación, en la especialización de Biología y Química, es doctorada en Biología y actualmente está realizando su segundo doctorado en la Universidad de Córdoba, en España. Bienvenida, doctora Mariana. El día de hoy nos va a hablar sobre su tesis doctoral. Doctora Mariana, ¿puede encender su micrófono, por favor? Buenas tardes, les agradezco por esta invitación y es un gusto y un honor estar compartiendo esta experiencia de mi segunda tesis doctoral. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora Mariana, la escuchamos muy bien y la presentación está perfecta. Continuemos, doctora Mariana. Ya. El tema de esta tesis es medir el impacto de la densidad floral en la Reserva Geobotánica Pululagua en el noroccidente de Pichincha, en Ecuador. Como ya les dije, es un estudio que trata de medir cuál es la viabilidad de los frutos dependiendo de la densidad floral. Este es un avance preliminar, o sea, el primer avance de la tesis. Se estima que en nuestro país, el Ecuador, a pesar de ser un país geográficamente pequeño, tiene una diversidad de hábitats y microclimas. Los factores de la altura de las cordilleras andinas han determinado una proliferación de orquídeas. Actualmente se estima una riqueza de 4.187 especies descritas, de las cuales 1.707 son endémicas de Ecuador y 1.455 especies tienen algún tipo de amenaza. La Reserva Geobotánica Pululagua está ubicada en la provincia de Pichincha, en el cantón Quito, en la parroquia Calacalí. El bosque se extiende desde 1.600 metros sobre el nivel del mar hasta 3.300 metros. Tenemos 3 zonas de vida. El verde claro, tenemos el bosque siempre verde montano bajo de la cordillera occidental de los Andes. El verde oliva, tenemos el bosque siempre verde montano. La parte amarilla, en el borde, tenemos un bosque y arbustal semideciduo del norte de los valles. Y la parte blanquecina son bosque en intervención, en recuperación. Al inicio de la colonia, los terrenos que hoy actualmente forman parte de la reserva fueron entregados a los padres dominicos. El 28 de enero de 1966 fue declarado como el primer parque nacional del territorio continental, pero fue en 1978 que se declaró a este parque como un área, una reserva geobotánica que está dentro de un volcán potencialmente activo.
Los lugares de los muestreos actualmente se tiene realizado en la Reventazón, que vemos con color amarillo. Falta el muestreo en Chaupizacha y en Lulumbamba. Debido a esto de la pandemia, de la emergencia sanitaria que actualmente tenemos, nos ha retrasado un poco para nuestro muestreo. Sin embargo, el bosque montano, donde ya se realizó y se estableció una parcela permanente de 100 por 100 metros, es el bosque natural. Se ha establecido una parcela de 100 por 100 metros, dentro de la cual se estableció 5 transectos de 100 por 20 metros, para lo cual utilizamos la cuerda, nuestro GPS digital, formularios para anotar nuestras frecuencias, fundas plásticas, la guía rápida de identificación también. La metodología. Se colectó todas las orquídeas en el bosque montano en regeneración. El bosque va desde 0 metros hasta los 6 metros de alto. Se identificaron zonas donde existe poca actividad turística. Cada uno de los transectos y los vértices de la parcela fueron delimitados con estacas pintadas, porque obviamente, como estoy diciendo que es una parte de mi tesis, se va a hacer una revisión periódica. Cada año debemos de visitar las parcelas para seguir midiendo densidad floral y densidad de frutos. El registro de los datos, ahí vemos específicamente cómo está nuestro bosque en ese lugar. Nuestros resultados. Se encontró una riqueza de 46 especies, siendo en el transecto 5 la mayor número de especies. En toda la parcela se encontraron como 1,894 individuos. Tenemos una dominancia alta de 0.15. Una diversidad también es buena con un 0.85. Nuestra diversidad de Shannon es también es baja, es de 98. Una equidad de casi existe una similitud en nuestros transectos que va desde el 0.71 hasta el 0.66. Y chao, en nuestro predictor se esperaba 64 especies. Es decir, que con el muestreo determinamos un 71%, porque determinamos 46 especies. En la rarefracción, en la similitud, tenemos de que sí existe similitud en los transectos y obviamente encontramos una estabilidad de la diversidad en los transectos dentro de la parcela. Los resultados. Se registraron 9,472 individuos de orquídeas, pertenecientes a 46 especies y 26 géneros. Se rescataron orquídeas con flores y con flores caducas, o con escapos florales también caducos. La densidad promedio fue de 1,894, es decir, 109 plantas por metro cuadrado. Y el 95% de las especies fueron epífitas facultativas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de ellas o son epífitas o pueden estar en un pan de tierra sobre la corteza terrestre, y es por eso que se piensa que son terrestres, pero no es verdad, son epífitas. Los resultados según las categorías de amenaza fueron reportadas de la siguiente manera. Una especie vulnerable a desaparecer, 2 especies casi amenazadas y 2 especies en preocupación menor. Allí podemos observar
que Drácula felix es una de las especies amenazadas. Esta especie le gusta crecer sobre las mesetas de sílice, que es la tierra realmente, el sustrato que está cubriendo toda el área de este bosque en regeneración natural. Otra especie amenazada a desaparecer es esta Epidendrum diatonoeoides, muy bonita. Las de preocupación menor podemos ver Phragmipedium lindeni a la izquierda y Restrepia gutulata en la parte derecha. Otra vulnerable a desaparecer es Epidendrum polyanthogastrum. Esta es una Epidendrum muy bonita también, que mimetiza con el medio ambiente. Las especies más abundantes fueron el Pleurotalis pulchela con 2.664 individuos. Cabe indicar de que un individuo fue considerado por cada parche que se encontraba dentro del área. Es decir, un individuo muchas de las veces era contemplado como 15 a 20 o 30 individuos dentro de uno solo. Especies más abundantes como Maxillaria arbuscula. Esta de las especies tenemos, en cambio, 332. Esta especie, por ejemplo, forma grandes parches de césped. Especies menos abundantes como Epidendrum macrophorum, que se encontró solo en transecto 5 dentro de la parcela y con 26 individuos. Esta Maxillaria calantha, conocida como la maxilaria, la planta de flores como con pétalos y sépalos negros, siempre se presenta con una coloración marrón y marrón más oscura. Esta, por ejemplo, esta especie solo se la encontró en el transecto 4 con 8 individuos, con 8 plantas. Las especies menos abundantes como Zootrophion y Podiscus, esta se encontró en 3 transectos dentro de la parcela con un total de 15 individuos. La particularidad de esta especie es como un pico del oro, como se puede observar, muy bonito y de color vino. Conclusiones. La diversidad fue baja debido a que las especies son poco frecuentes, mientras que la dominancia de Simpson fue alta en el sector La Reventazón. La densidad, el número de individuos sobre 2.000 metros cuadrados fue de 1.894, más o menos unos 109 por metro cuadrado. La especie de orquídea con baja dominancia fue Maxillaria calantha, solo con 8 individuos. Las especies individuales forman parches aislados dentro del bosque, como Maxillariella graminifolia, Pleurotalis pulchela y Ornithidium aggregatum. Deseo agradecer a todo el equipo técnico que me acompañó en la salida de campo, que son los técnicos del Ministerio del Ambiente del Ecuador, quienes son la contraparte de la investigación también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mariana. Muy interesante los resultados de su tesis. Importante todo ese estudio que usted está haciendo sobre las posibles especies que tienen algún peligro crítico de amenaza para desaparecer. Le agradecemos y esperamos entonces poder contar con toda su sabiduría en el proceso de las preguntas que vamos a tener al final de todas las presentaciones. Le agradezco y muchas gracias. Vamos entonces a... Gracias, doctora Mariana. Continuamos entonces con nuestra programación del día de hoy. Hoy entonces, como para el segundo segmento que vamos a desarrollar, vamos a tener las diferentes preguntas que tanto ustedes como asistentes tienen en el proceso de el manejo de colecciones ex situ de orquídeas, como las charlas que el día de hoy nos han dado los diferentes ponentes. La idea es que ustedes nos manden las diferentes preguntas, pero vamos a tener también un invitado especial, que es el que va a manejar este segmento. El invitado especial es uno de nuestros investigadores del Jardín Botánico, quien es Juan Camilo Ordóñez,
Él es biólogo, magíster en biología, con diferentes procesos que ha desarrollado en el Jardín Botánico. Él tiene una experiencia y una trayectoria de 12 años de experiencia a nivel de curaduría y manejo de propagación tradicional in vitro de diferentes colecciones de orquídeas. Adicionalmente, en el control al aprovechamiento de flora y fauna silvestre. Ha desarrollado diferentes procesos de levantamientos florísticos y ha desarrollado la ejecución y seguimiento a proyectos. El día de hoy nos va a presentar, también ha hecho diferentes publicaciones sobre los diferentes resultados de investigación que ha tenido en todo su quehacer investigativo. El día de hoy nos va a presentar el manejo ex situ de las colecciones del Jardín Botánico como una estrategia de conservación. Le damos la bienvenida entonces a Juan Camilo Ordóñez. Bienvenido. Puedes encender tu micrófono. Gracias. Y compartirnos, por favor, la presentación para que las personas puedan empezar a visualizarla. Muchas gracias. ¿Pueden ver la presentación? No, aún no está compartida. No está compartida. ¿Ahora? No, lo que te recomiendo es que dejas de compartir lo que estás compartiendo y empiezas de nuevo para que nos salga la presentación, así como lo hiciste al inicio. ¿Listo? ¿Ahí ya se ve? Sí, señor. Ya, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre del Jardín Botánico les damos la más cordial bienvenida a este evento académico 2020. Hemos preparado para todo nuestro público asistente la charla titulada Colección de orquídeas como estrategia de conservación ex situ. Entonces, para dar un contexto general, queremos iniciar hablando sobre las orquídeas en Colombia, sobre algunas estrategias de conservación ex situ, una definición sobre colecciones especializadas, cuál es la composición de estas colecciones que hemos denominado CEPAC dentro del interior del Jardín Botánico de Bogotá, cuáles son los criterios de inclusión para esas colecciones especializadas, algunas consideraciones generales, instalaciones y zonificación, la diversidad que tenemos al interior del Jardín Botánico, su estado de conservación, usos, importancia, los procesos curatoriales que tenemos de la colección viva y algunas proyecciones generales para este. Para iniciar, pues para nadie es un secreto que la diversidad de orquídeas en Colombia tiene una representatividad bastante alta. Estamos hablando de unas 4.270 especies en unos 248 géneros. De las cuales 1.572 son especies endémicas, es decir, que no existen en otra región del planeta. Una representatividad bien importante la tiene la región andina, con sus 3 cordilleras, con el 77% de las especies del país. El estado de conservación solo lo tenemos para un porcentaje muy bajo de las especies, donde están reportadas 207 especies, de las cuales 6 están en peligro crítico, 64 en peligro y 137 especies vulnerables. En la imagen vemos quizá una de las especies más emblemáticas de la orquidioflora colombiana, que es el Odontoglossum crispum, quizá uno de los parentales de los híbridos internacionales que ha generado digamos, pasión por ciertos grupos interesantes. Entre 2010 y 2020 podemos hablar de la descripción de al menos 56 especies de orquídeas por varios investigadores particulares y de cerca de unas 95 especies nuevas, específicamente para el género Epidendrum. Este trabajo ha sido desarrollado por el herbario AMO de México, teniendo un total de 151 especies nuevas descritas para Colombia.
Algunas de las especies publicadas desde 2015 se listan a continuación, y quizá una de las últimas es este Epidendrum malmoense, que ha sido publicado y descrito de una localidad cercana a Bogotá. Dentro de las estrategias de conservación ex situ que tenemos dentro de las instalaciones del Jardín Botánico, es que son reconsideradas o consideradas especies fundamentales para el desarrollo sustentable de la biodiversidad. Las orquídeas las tenemos como especies de interés para la conservación, y por eso se decide establecer una colección especializada para su conservación y mantenimiento. Hacemos labores de curaduría taxonómica continua para mantener unos inventarios actualizados, y hacemos la implementación de investigación básica en temas principalmente relacionados con el manejo y el mantenimiento de especies principalmente de origen altoandino. Como estrategias de conservación ex situ también tenemos la curaduría taxonómica continua, como les venía diciendo. Hacemos investigación básica en manejo y mantenimiento de algunas especies. Por citarles algunos casos, el jardín ha adelantado protocolos de propagación in vitro para especies como Anguloa crowesi, entre otras. Las colecciones especializadas son conocidas como patrimonio natural, que provee información base en biodiversidad y conforman bancos genéticos como colecciones de respaldo de especies amenazadas o en veda. Similar a lo que ocurre en el Orquidiario de México, también hemos sido durante los últimos años secuestros depositarios, es decir, tenedores temporales del material que se incauta en la región central de Colombia, lo que es el Distrito Capital de Bogotá, y esas colecciones forman parte también del acervo genético que tenemos dentro de las colecciones. Eso lo pueden revisar en una publicación que salió recientemente en la revista Orquideología de Medellín. Estas colecciones especializadas entonces surgen en 2011, basadas en el decreto 1076 de 2015, donde las colecciones biológicas documentadas con el propósito de realizar investigación, conservación, exhibición y educación ambiental, pues tienen estos conceptos bien definidos. En términos de la composición de las colecciones especializadas para la conservación, entonces podemos decir que a partir de 2002 el jardín tenía 6 familias principalmente: Aracia, Gunerácea, Bromeliácea, Lamiácea, Cactácea y Passifloracia, pero a partir de el 2009 se ha venido incrementando este grupo de familias botánicas, ingresando otras como Magnoliaceae, Heliconiaceae, Samiaceae, y el año anterior, inmediatamente anterior, la familia Begoniaceae. Dentro de todos estos grupos, quizá uno de los más emblemáticos y consentidos por el Jardín Botánico es el de la colección de orquídeas, la cual tiene una alta representatividad tanto en términos de número de individuos como de número de especies, que ya lo vamos a ver a continuación. Los criterios de inclusión para las colecciones especializadas de conservación, o para que las orquídeas conformen estos grupos, es básicamente que sean familias con especies raras, que tengan distribución geográfica restringida, que sean especies cultivadas, es decir, que en ocasiones tengan parientes silvestres de especies domesticadas, y principalmente un estado de conservación, que se encuentren en cualquiera de las categorías de amenaza conocidas. Adicionalmente, que tengan importancia institucional, educativa, económica, cultural o cualquier uso conocido. Sin embargo, este último renglón del uso es un campo no muy explorado en nuestro país. Algunas de las experiencias que se han reportado sobre todo están para los llanos orientales. Muchas de estas especies requieren planes de manejo que no se han desarrollado. Tienen propósitos de exhibición por su diversidad morfológica, como lo vemos en este ejemplo de un festival de orquídeas en el Jardín Botánico de Nueva York. Y son especies exóticas también con interés ornamental.
Tenemos un proceso o un protocolo dentro del manejo de estas colecciones que se denomina accesión. Para esto tenemos en cuenta criterios de fitosanidad, ejecutamos salidas de campo a zonas priorizadas de interés, recolectamos el material vegetal a partir de un origen legal, que es un permiso marco institucional, y accesamos especímenes vivos a nuestras colecciones. Esas colecciones mantienen todos los datos de colección de las localidades in situ. La accesión la realiza principalmente el curador de esta colección y los ejemplares testigo son depositados en el herbario JBB, que ha sido, digamos, estrenado a partir del año 2018 y eventualmente está en un considerable crecimiento. Tenemos algunas consideraciones generales para estas colecciones, que es la representatividad de individuos por especie, teniendo en cuenta la variabilidad genética, es decir, colecciones de diferentes localidades a lo largo y ancho del país, asegurar la permanencia en el tiempo de estos individuos, garantizar su supervivencia y hacer una documentación consolidada en un aplicativo que hemos implementado desde el año 2016 que nos ha permitido tener un inventario relativamente actualizado de estas colecciones. Para tener este inventario hemos implementado el etiquetado con unos códigos consecutivos, los cuales son sistematizados en esta plataforma y también nos ha permitido, digamos, conocer la diversidad de estas diferentes familias que les he mencionado y también implementar, digamos, diferentes programas de investigación en torno a ciertos grupos. Tenemos una atención constante de consultas de usuarios externos que atendemos tanto de manera virtual como de manera telefónica y personal. En términos de nuestras instalaciones, a partir del año 2015 se implementaron diferentes invernaderos, como es el invernadero de clima cálido y clima frío. Este es el interior en la actualidad. Allí mantenemos estos grupos botánicos y actualmente estamos en la implementación y puesta en marcha del nuevo tropicario que pretende estrenarse a partir del 5 de diciembre, el cual tendrá una ala especial, que es esta que ustedes ven en esta figura, que se denomina colecciones CEPAC. Allí se va a tener una exposición permanente de la colección de orquídeas, al igual que de las otras colecciones que ya les he mencionado. En términos de las zonificaciones, entonces aquí está el mapa general del jardín botánico y todos estos puntos son áreas donde se encuentran dispuestas orquídeas de manera seminatural y bajo colecciones de invernadero. Este es una fotografía aérea donde quieran que vean estas estrellitas, tenemos representantes de esta familia. El proyecto es un plan piloto para empezar a implementar de manera seminatural especies nativas de los Andes, de zonas aledañas a Bogotá. En términos de la diversidad, tenemos entonces que en 7 jardines botánicos de Colombia existen colecciones de orquídeas. Entre una de estas se encuentra la del Jardín Botánico de Bogotá. Nosotros tenemos catalogadas 277 especies que representan el 21,30% de la diversidad de especies del jardín botánico, con una diversidad de 277 especies en 104 géneros y 2.387 individuos en esta colección. Adicionalmente, las especies que son representadas en las colecciones vivas también están representadas por ejemplares testigo en el herbario JBB, el cual cuenta con 622 especies y 129 géneros, en alrededor de 2.190 registros para esta colección de referencia. En términos de la diversidad, entonces, algunos de los grupos más importantes en términos del número de individuos es Masdevallia ignea, una especie en peligro crítico en Colombia, endémica de la cordillera oriental
principalmente en los departamentos de Boyacá y Santander y norte de Santander. Miltoniopsis vexillaria, una especie que básicamente ya conocemos de su muy probable desaparición en ecosistemas naturales, y Enciclia cordígera, que es de tierras más bajas de Colombia. En términos del estado de conservación, entonces básicamente a partir del libro rojo de Flora de Colombia para orquídeas y de la resolución 1912 de 2017, tenemos un grupo de 33 especies amenazadas, entre las cuales destaca Masdevallia ignea como especie en peligro crítico. Esta especie, digamos que es considerada muy especial porque tenemos el mayor número de individuos que tienen los jardines botánicos de Colombia, y es una responsabilidad muy grande para nosotros su conservación. Para esta se han implementado protocolos de propagación y evaluaciones de su fenología reproductiva y ensayos de polinización artificial para su propagación. En términos de uso e importancia de estas especies, pues entonces conocemos que son especies aromáticas, medicinales, la producción de especies, como nos hablaba la doctora Rebeca Menchaca, vanilla principalmente, alimento para la avifauna, propósitos ecológicos. El principal propósito que nosotros le damos a estas especies es ornamental. También tenemos especies comestibles de importancia económica y de interés para la conservación. En términos de la curaduría taxonómica, manejo y mantenimiento, entonces el objetivo de nosotros es hacer una identificación de las especies hasta el nivel más detallado posible, y también tenemos una curaduría enfocada al manejo y mantenimiento de estas colecciones. El primer aspecto es el enriquecimiento, es un crecimiento a través del tiempo de la representatividad tanto de especies como de variedades, teniendo en cuenta la diversidad genética, procesos cuarentenarios, tener las especies cierto tiempo aisladas al ingresar a las colecciones para no hacer transferencia directa de agentes causantes de enfermedades, bien sea bacterias, hongos, insectos, entre otros organismos que puedan afectar estas colecciones. Protocolos de preaccesión, es decir, al momento de llegar a las colecciones vivas, y de accesión cuando ya se encuentran totalmente aclimatadas a las colecciones del jardín botánico y al clima específico al que pertenecen. Procesos de etiquetado y sistematización para tener un inventario actualizado y un emplazamiento directamente en las zonas que brindan las condiciones climáticas ideales para esas especies. Adicionalmente, implementamos protocolos de manejo tradicional para la prevención y control de algunos problemas fitosanitarios. Nutrición, nosotros implementamos una nutrición semanal con diferentes productos minerales y digamos hacemos algunos suplementos con productos coadyuvantes que ayudan a la planta a aprovechar más esos nutrientes. En términos de control fitosanitario, hacemos algunos tratamientos preventivos y otros curativos, porque también, digamos que procesos como el hacinamiento hacen que haya afloramiento de algunos organismos en ciertas épocas del año, como áfidos, cochinillas, entre otros organismos. Y finalmente un proceso que se denomina de accesión. Sabemos que son organismos vivos que están, digamos, interactuando con el medio ambiente, y que esa fluctuación de condiciones ambientales pueden generar en ciertos momentos la muerte del organismo. Entonces tenemos que darle de baja del inventario y justificar esa baja, digamos, estudiando la causa principal por la que pudo haber muerto el organismo, que se puede clasificar como en falta de adaptación o aclimatación en las condiciones ambientales del entorno, falta de manejo y mantenimiento en algunos casos, entre otras como afectación fitosanitaria por algunos organismos, principalmente insectos, hongos o bacterias. Hacemos también actividades de
de socialización de todos estos procesos. Nuestro principal evento es los eventos académicos que desarrollamos una vez al año. Actualmente los estamos generando a partir de septiembre, publicaciones de diferentes índoles, como la guía de especies amenazadas, o artículos puntuales como este que les mencioné anteriormente, que es tráfico ilegal y recuperación de orquídeas en Bogotá, participación en eventos académicos y de exposiciones de orquídeas a nivel nacional. Hemos estado en algunos eventos como en el Cauca, en el Valle del Cauca, en Antioquia, entre otros eventos académicos. Principalmente hacemos alianzas con instituciones educativas, principalmente centros de investigación, universidades, que generalmente suministran estudiantes para el desarrollo de pasantías y tesis, de los cuales pues hemos obtenido resultados adelantando algunas investigaciones. Implementamos programas de educación continua, investigaciones enfocadas al manejo de colecciones vivas, y también hacemos intercambios de material vegetal con algunas entidades a nivel nacional. Quizá uno de los últimos que hemos realizado es con el Jardín Botánico de Ibagué. Tenemos un proyecto muy importante implementándose en este momento, que es la apertura del nuevo tropicario. Allí se está haciendo un esfuerzo por representar los diferentes ecosistemas del país, y haciendo pues un especial énfasis en la diversidad de orquídeas para el ala CEPAC. Quizá una de las actividades más bonitas que hemos desarrollado es la implementación de un sendero de orquídeas y bromelias, al que hemos denominado Pedro Ortiz Valdivieso, en homenaje a este sacerdote jesuita bien reconocido a nivel nacional por su trabajo en orquídeas. Es un sendero que se puede observar en el Jardín Botánico pues a lo largo del año, y básicamente nuestro objetivo está enfocado a enriquecerlo de manera continua, y ya tenemos varias especies establecidas que han desarrollado su proceso fenológico completo en este lugar. Estamos fortaleciendo también el banco de semillas de las accesiones, a partir de accesiones in vitro. Tenemos para esta colección 66 especies y 29 géneros, implementando protocolos de manejo y mantenimiento para diferentes especies que están enfocados al incremento de la diversidad genética de orquídeas. Y nuestro interés principalmente está en la investigación en conservación, propagación y biogeografía de especies nativas. Como otras proyecciones, está afinar la curaduría taxonómica. Aún nos falta bastante tener floraciones en muchas plantas para determinar su identidad exacta, actualizar de manera permanente el inventario, aumentar el etiquetado educativo, que es este que ustedes observan. Básicamente estas etiquetas tienen un código QR que va a estar, digamos, soportado en una plataforma virtual que le permite al visitante del Jardín Botánico de Bogotá acceder a la información completa de los datos taxonómicos de la especie, de distribución y demás características de interés. Actividades educativas, cursos y talleres alrededor del año, principalmente en temas relacionados con el manejo particular de algunas especies. Hemos desarrollado cursos para grupos particulares de orquídeas, como por ejemplo el género Masdevallia, entre otros. Producción de material divulgativo como notas, artículos científicos, entre otros, y participación en diferentes eventos de orden académico. Finalmente, dar un agradecimiento a estas personas de la entidad que han dado un granito de arena para el desarrollo de este trabajo. Y gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias por tus aportes y por tu intervención. Abrimos ahora el panel de preguntas e invitamos a los ponentes para que nos ayuden a dar respuesta a todas el segmento de preguntas. Nuestro moderador va a ser Juan Camilo.
Sí, quizá uno de los temas que más ha generado o ha suscitado interrogantes es el tema del tepojal. Para nosotros es conocido como una roca volcánica extrusiva. Sin embargo, es importante aclarar que en Colombia no es muy reconocido ni utilizado ese material. Entonces, tomé 3 preguntas que se hicieron en diferentes momentos y quizá las fusionó para generar una sola pregunta, y es: ¿qué proceso de desinfección se aplica al tepojal para la siembra de las semillas? ¿Qué aportes nutricionales podría generar a las plántulas en su proceso de desarrollo y crecimiento? Y un tema bien puntual es la compactación de ese material dentro de los frascos. ¿No impide o no tiene incidencia en el crecimiento de las plántulas en los frascos? Para el doctor Eduardo. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Esta es una piedra de tepojal que acabo de sacar de una de las macetas. Es muy parecido a la piedra pómez. Es muy ligero, es muy liviano. Y se supone que es completamente inerte. De hecho, por eso lo usamos, ¿no? Porque no se desintegra y no aporta nutrientes ni altera el pH, se supone, ¿sí? Entonces, pues justamente el hecho que sea inerte hace que se pueda meter en los frascos y no va a liberar ningún tipo de elemento que altere la composición del medio de cultivo, tal cual. Y por lo mismo que es muy ligero, de hecho a veces tiene un poco de aire, como es poroso, incluso llega a flotar, ¿no? Pero digamos que sacudiéndolo un poquito ya se le sale el aire y se precipita, ¿no? A diferencia de la piedra pómez, que esa sí suele flotar más frecuentemente, ¿no? Entonces, por lo mismo que es ligero, pues las raíces lo van moviendo, ¿no? Y eso tanto para las plantas in vitro como para las ex vitro. Sí, no está fácil esterilizar el tepojal, se lleva su técnica, ¿no? Varios estudiantes lo han podido hacer, pero sí es un proceso un poco laborioso, ¿no? Que pues espero que pronto podamos ya trabajar en la publicación de donde se desglosan los métodos y compartirles los resultados ya de manera formal, ¿no? Muchas gracias, doctor Eduardo. Continuando con nuestra jornada de preguntas, hay una pregunta generalizada para todos los ponentes. Me gustaría iniciar con la doctora Mariana. ¿Cómo controlar la recolección de especies a partir de la implementación de las estrategias de conservación ex situ? Doctora Mariana, ¿puede encender su micrófono, por favor? ¿Me repites la pregunta, por favor? Nos hacen una pregunta para todos los ponentes. Dice, ¿cómo controlar la recolección de especies a partir de la implementación de la estrategia de conservación ex situ? Ya. ¿Estás implementando cómo reducir la amenaza para las especies? La recolección. Quizás sí implementamos en este caso hablando del volcán Pululagua, se pretende un orquidiario a la comunidad y que pueda la todas las que ha realizado estudios para organizar un set de especies que están a punto de perderse en el medio silvestre, porque a veces cuando se realiza la limpieza de los senderos, son plantas, las epífitas caen al piso y
como la reserva es visitada por muchos turistas, entonces, para evitar que los turistas se lleven aquellas plantas, el ministerio organizó un vivero con las plantas rescatadas. Incluso las plantas que son parte de esta investigación, de la que fue mi exposición, se encuentran actualmente cultivadas con la finalidad de hacer un seguimiento de investigación para la obtención de flores y frutos y también determinar la viabilidad de germinación de los frutos. Entonces, las plantas, se estima que con este proyecto se minimice las categorías de amenaza, dependiendo de la germinación de los frutos, y así se pueda reintroducir estas especies que están a punto de desaparecer del medio silvestre, contribuyendo a aumentar la población dentro del mismo volcán. Bien, doctora, muchas gracias. Ahora abrimos paso a la doctora Rebeca Menchaca con la misma pregunta. Para esto le digo a María Claudia que por favor encienda el micrófono para poder escuchar a la doctora Menchaca. Me parece que tú lo debes activar. Ya lo tiene, doctora Menchaca, ya la estamos escuchando. Mari, por favor, prende el micrófono para que escuchemos a la doctora Menchaca. Lo tenían ya. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, señora. Muy bien. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Nos hacen una pregunta transversal a todo el equipo y es como ¿cuáles son las medidas de protección para la recolección de especies a partir de las estrategias de conservación ex situ? Las medidas de recolección pues deben estar dirigidas hacia las especies, sobre todo que se van a propagar. O sea, desgraciadamente hemos tenido un saqueo o una recolección sistemática, sobre todo en México, de venta ilegal. Entonces yo creo que al menos las universidades, los que estamos haciendo propagación, podríamos tener alguna serie de permisos para obtener a lo mejor algunos frutos para su propagación por semilla. Pero debe estar muy dirigida, debe haber un estudio realmente para estos métodos de recolección. Gracias, doctora. Doctor Eduardo, la misma pregunta. Sí, pues mira, la colecta de plantas del campo nunca se va a acabar. O sea, eso tenemos que estar muy claros y ser muy sinceros, ¿no? El problema quizá no es el aficionado que va y se trae una planta de punto tirada o del campo, ¿no? El problema es cuando se hace con fines ya comerciales, ¿no? O incluso aquellos que van y se traen de más porque van a intercambiar y en fin, ¿no? Creo que ahí es donde hay que atender, ¿no? Cuando uno se propaga las plantas, la idea, al menos lo que tenemos nosotros en mente, es que al fin de cuentas, si un aficionado quiere conseguir una planta, les va a salir más barato comprarla a un vivero que está propagando que gastar dinero en ir al campo y ver si a lo mejor la encuentra o no, ¿no? Entonces, podría salir más barato para las personas comprarlas directamente a un productor. Ahora, el problema es cuando van los materos y se traen todo, ¿no? Porque entonces el precio con el que manejan los materos es completamente inferior al que puede proveer un vivero comercial, ¿no? Entonces, nosotros, como en muchos casos las especies silvestres también, se tardan muchísimo tiempo en producir flores. Por ejemplo, en el caso de la Ellia speciosa, se sabe que en cultivo, con todas las condiciones adecuadas, pueden pasar más de 10 años y no producir flores. Y el matero te las vende en algo así como en $2, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay forma de que un vivero comercial pueda propagar eso y competir contra el mercado clandestino.
Pero lo que sí podemos hacer es que se pueden ofrecer plantas de mayor calidad y cultivares muy específicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, las formas albas, las formas cerúleas, las formas rubras, o decir, colores que es difícil que los materos puedan conseguir tan fácilmente en el campo, ¿no? Si un matero encuentra una planta de estas de forma alba, pues con la venta de una sola planta ya le salió el viaje, ¿no? Pero si uno proporciona eso en el mercado a precios más bajos, pues también vas a desincentivar que el matero vaya al campo, porque tú esas las puedes ofrecer a mejor precio. Y hay otras plantas que son muy, muy raras ya en la naturaleza. Aquí tenemos cultivada una que se llama Barkeria fritzhalbingeriana, que solo se conoce una planta en cultivo en todo México. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es propagarla y repartirlas a otros jardines botánicos y quizá con los aficionados que son buenos cultivadores, para con eso, pues propagar la especie y también evitar que haya cierto incentivo por ir a buscar, porque eso es muy raro. Bien, mil gracias. Ahora por complementar esta pregunta desde la perspectiva del Jardín Botánico de Bogotá, nosotros nos hemos acercado a diferentes localidades originales de distribución de especies como dráculas, por ejemplo, muy raras cada día al pasar el tiempo. Y hemos tenido la experiencia de que a veces los investigadores abren el camino o la brecha para que estos mal denominados o bien denominados materos ubiquen las poblaciones relictuales que nos quedan y que finalmente hagan un saqueo extractivo de esas especies y después las encontramos directamente en el vivero más cercano de la población más aledaña. También quiero enfocar un poco la respuesta a la parte de educación ambiental que nosotros hemos desarrollado. Muchas personas vienen y se acercan a la institución enamoradas quizá de las especies emblemáticas como la flor nacional de Colombia, que es nuestra Cattleya triane, o la flor de Bogotá, o todas esas especies maravillosas de colores muy llamativos y bonitos, pero que cada día son más raras en la naturaleza. En nuestras experiencias y en los cursos que hemos podido dar en los diferentes talleres, hemos tenido la oportunidad de permearlos, mostrándoles la diversidad de orquídeas, pero rematamos diciéndoles, mire que con esa característica genética de esa especie, quizá generando híbridos primarios, secundarios o de mayor envergadura, se mejoran esas características fenotípicas de esa especie y usted tiene mejor apariencia visual, quizá fragancia, quizá más intensidad en el color y por qué no durar en el tiempo. Entonces, para nosotros quizá una de las mejores conclusiones es que conservar los hábitats naturales de esas especies puede estar, digamos, reforzado a partir de el uso de híbridos en el ornato de esas personas aficionadas o que están iniciando en el tema de las orquídeas. Nos preguntan también de otra parte qué tipos de propagación de semillas se están implementando en el orquidiario de Veracruz para la doctora Rebeca Menchaca. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, bueno, estamos implementando varios métodos. Tenemos el método habitual, que es el método de propagación por semillas asimbiótico, que quiere decir sin el hongo, pero también estamos insistiendo mucho ya en la propagación simbiótica. Esto implica pues, un estudio primero en el campo para poder aislar los hongos que contienen las especies en las raíces y después, bueno, hacer los aislamientos de estos hongos cultivos y después poner en contacto con las semillas. Entonces, en resumen, tenemos la propagación asimbiótica, la propagación simbiótica también, y en el caso de vainilla estamos haciendo subcultivos también de cultivo de tejido, digamos, para mantener el banco de germoplasma.
Hemos hecho también hibridaciones, o sea, en vainilla estamos implementando híbridos, ya tenemos híbridos con más de 10 años y han tenido floraciones. Entonces hemos tratado de hacer pues un mejoramiento genético con especies que son mucho más resistentes a embates del cambio climático, que son más resistentes a sequía. Entonces tenemos también hibridaciones que hemos hecho y algunos ensayos que hemos hecho, por ejemplo, con Cattleya de diferentes colores y demás. Bien, doctora, para la doctora María Mítes, nos preguntan, ¿existe un manual que estandarice las técnicas de cultivo de orquídeas? Por favor, debes encender el micrófono. Sí, hay muchos manuales que están... Ya. Sí, hay muchas... ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Ya. Sí, hay muchos manuales que estandarizan realmente el manejo de las... En CITES está establecido ciertos protocolos también que sugieren cómo tratar a las especies de acuerdo al apéndice 1 y apéndice 2. Entonces, estos criterios son muy positivos para el cultivo y manejo de orquídeas dentro de los orquidiarios, dentro de los viveros, dentro de los etiquetados también para jardines botánicos. Entonces, yo creo que son buenas técnicas sugeridas también por nuestras entidades regularizadoras dentro de nuestros países también, porque muchas de las veces pretendemos cultivar, pero también hay que conservar y sugerirle al aficionado que en lugar de llevarse una especie del medio silvestre, debería mejor comprar una especie cultivada para minimizar el grado de amenaza de la especie. Bien, doctora, mil gracias. Para el doctor Eduardo, ¿qué producto nutricional se le adiciona al tepojal para que la planta se nutra? Doctor, disculpa, no encendiste el micrófono y no escuchamos. Perdón. Perdón. Para el cultivo in vitro usamos diferentes medios de cultivo. De hecho, es parte de la investigación que hacemos, ¿no? Para ver cómo crecen las diferentes especies, usamos diferentes medios de cultivo. Usamos ya sea el MS o hay unos nuevos que están incluso especializados para orquídeas, ¿no? Y parte también hacemos es que no usamos a veces la recomendación del 100% que usa el productor, sino los diluimos un poquito, ¿no? Para ahorrar recursos. Y para las plantas adultas, que también las tenemos cultivadas en tepojal, pues utilizamos los fertilizantes típicos que se utilizan para las orquídeas, fertilizantes foliares, ya sea Peters o cualquier otro de esos comerciales, ¿no? Y también usamos unas pastillitas, bueno, unas pelotitas que se llama Osmocote, que es un fertilizante de lenta liberación. Y normalmente cuando, o sea, dejamos las pelotitas estas de tepojal, que se va, digo, de Osmocote, que va soltando el nutriente poco a poco con el riego, y complementamos la fertilización con fertilizante foliar y a ese adicionado con un poquito de calcio y magnesio y a veces algún compuesto con vitamina B también o ácidos fúlvicos. Sí, está bien. Muy bien, para la doctora Rebeca Menchaca, las vainillas generan o suscitan mucha histeria en nuestro país. Y hay una pregunta bien interesante sobre cómo implementar los cultivos de vainilla en los cafetales colombianos. Doctora Rebeca, ¿me escucha? Sí.
Sí, te repito la pregunta. Nos preguntan cómo implementar los cultivos de vainilla en cafetales colombianos. Bueno, sí, es algo que está comenzando en México. Realmente, todos los manuales de cultivo siempre lo recomendaban de cero. No estamos escuchando muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? Bueno. Ok, ahora sí. El micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, entonces, bueno, este es algo que está comenzando en México, cultivarse vainilla en los cafetales a más de 1000 metros. Entonces, todo ha sido nuevo para nosotros ahorita. Investigar si estos árboles que también sirven para la sombra de café pueden servir de tutores de vainilla, pero parece que sí, en algunos ensayos que tenemos ya de algunos 3 o 4 años, se está dando floración muy buena y están teniendo ya sus primeras cosechas de 2 o 3 años, productores de más arriba de 1000 metros en zonas cafetaleras. Entonces, lo importante es ensayar con las especies que tienen, que ustedes tienen muchísimas especies allá en Colombia, y empezar a ensayar en estas zonas altas y pues como un agrosistema en combinación con el café y da un producto alternativo económico. Bien, muchas gracias para el doctor Eduardo. La comunidad conserva orquídeas en zonas cercanas a volcanes. Yo creo que esa pregunta más bien es para la que trabajó en Ecuador, ¿no? Sí, porque... Claro, sí. Ya, Okay. yo voy a responder la pregunta. El Ministerio del Ambiente actualmente tiene un vivero que conserva las especies rescatadas en años anteriores por la limpieza de senderos y también las especies que son objeto de mi investigación, que se ha recolectado con la finalidad de seguir identificando y también para hacer las futuras observaciones, la presencia de flores y la presencia de frutos. Con los frutos pensamos realizar las pruebas para determinar la viabilidad de la germinación con la solución de Tetrasolium, por ejemplo. Entonces, sí se conservan las especies rescatadas en esta investigación dentro del volcán. Bueno, finalmente agradecer a toda nuestra audiencia su participación. Tenemos otras preguntas, pero se nos está agotando el tiempo, entonces voy a dar acceso a la persona que cierra el evento. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes por participar. Muchas gracias a ti por ayudarnos, por colaborarnos con todo tu conocimiento. Juan Camilo, damos el cierre a esta jornada académica sobre el manejo ex situ de las colecciones de orquídeas, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento a nuestros ponentes invitados, a la doctora Rebeca Menchaca, al doctor Eduardo Alberto Pérez, a la doctora Mariana Mites y a nuestro investigador Juan Camilo Ordóñez. También agradecemos a todo el público asistente de diferentes instituciones como el Instituto Tecnológico Superior 17, la Universidad del Cauca, la Asociación Guatemalteca de Orquídeas, la UTPC, la UPN, la Universidad del Tolima, la Asociación Guatemalteca de Orquídeas, la Secretaría Distrital de Planeación, la Universidad Antonio Nariño. Agradezco también a mis compañeras y al equipo técnico, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez, María Eugenia Torres y a quien les habla, Nancy Mejía, por la realización de este evento. Los invitamos a continuar participando en nuestras actividades que se publican en la página web y en las redes del Jardín Botánico y les deseo a todos una muy buena tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes por la invitación.